Buenos días, amigos. Tengo el gran placer de poderme comunicar con ustedes a través de este medio, y aunque las puertas del templo se encuentran cerradas, las puertas de la iglesia se encuentran abiertas. Llame usted a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, para que se conecten a través de esta transmisión en directo en Facebook, Instagram o YouTube. Y la enseñanza que vamos a compartir es una enseñanza que corre a lo largo de todas las escrituras. Es respecto a la enseñanza de la sangre. Nosotros podemos ver desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis que se nos habla de tres temas fundamentales. Uno, Jesucristo nuestro Señor. Dos, la sangre. Y tres, la salvación. Tres temas muy importantes que son el centro de la Biblia. El centro de la Biblia nos habla de Jesucristo, nos habla de la misericordia de Dios y nos habla de la sangre. Y hoy vamos a hablar respecto a la sangre. Y le hemos intitulado a esta enseñanza El cordón escarlata. Vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 2, versículo 15, que nos dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Estamos leyendo los versículos 18 al 21. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Es increíble, pero estos versículos nos hablan de la sangre de Jesucristo. Podemos ver que en la genealogía del Señor Jesucristo, y Dios no oculta los pecados de las personas. Es una de las razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque no oculta los pecados de sus siervos. Y en la genealogía del Señor Jesucristo, pues se encuentra Tamar, aquella que tuvo relaciones sexuales con su suegro Judá. Se encuentra Rahab, que era una prostituta, y se encuentra Betsabé, que era adúltera. Entonces son tres mujeres en la Biblia cuyas vidas no eran muy limpias, que digamos. Sin embargo, a través de ellas, la semilla del Rey de Reyes y Señor de Señores llegó al mundo. Esta es una enseñanza muy importante porque nos muestra que nosotros podemos ser tremendamente pecadores y Dios no solamente perdonarnos,
sino reconciliarnos y bendecirnos. La historia de Rahab y los dos espías en Jericó es un relato asombroso de cómo opera la liberación a través de la sangre. El cordón escarlata fue un regalo de sangre. Israel había recibido órdenes de tomar esa ciudad, porque todos los habitantes se habían entregado completamente al pecado. Y aquí podemos recordarnos otras situaciones donde Dios se ha molestado con el mundo a causa de los grandes pecados que se cometen. Nos acordamos pues del diluvio universal, nos acordamos de Sodoma y Gomorra y nos acercamos a esta destrucción de la ciudad de Jericó, que era también una ciudad entregada al pecado. De modo que cuando hay pecado grave en el mundo, Dios desencadena un juicio. Y fíjese usted, el día de hoy que estamos pasando por una cuarentena de este virus del cual todo mundo habla, del coronavirus, es un tiempo de juicio para el mundo. Pero para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, es un tiempo de prueba. Y debemos prepararnos. Es un tiempo de prueba, porque durante este tiempo debemos prepararnos por medio de la palabra y de la oración, para que inmediatamente después de que se cierre la cuarentena, salir a las calles, a repartir folletos, a testificar, a ganar las almas y a levantar una gran obra para el Señor. ¿Por qué? Porque esta epidemia, esta pandemia del coronavirus no es otra cosa que la antesala del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Así es que Dios nos está avisando. La ciudad de Sodoma fue destruida. Estaba en un grado de pecado tan bajo que aún los ángeles fueron acosados por los hombres de la ciudad. Volviendo a Jericó, los dos espías que había enviado Josué encontraron refugio en la casa de una prostituta. Y parece muy posible que esta mujer sostenía a su padre, su madre, hermanos y hermanas por medio de la prostitución, pues este era el negocio familiar. Nosotros no podemos imaginar lo que esto significa. También es altamente probable que los hermanos de Rahab eran los mismos que ofrecían a sus hermanas para ser prostituidas. De modo que no solo Rahab era prostituta, sino que también muy probablemente sus hermanas estaban involucradas en el mismo tipo de negocio. Por lo tanto, estos dos hijos de Dios encontraron refugio en el lugar menos esperado, en un prostíbulo. ¿Se imagina usted cómo Dios escondió a sus hijos
en un prostíbulo para sacar a Rahab, a sus hermanas y hermanos y a sus padres de ese juicio de destrucción que venía sobre la ciudad de Jericó. Tan pronto como los dos hombres de Dios llegaron a la ciudad, Rahab comenzó a sentir la necesidad de arrepentimiento. Su conciencia comenzó a molestarla en gran manera. Ella había escuchado la fama del Dios de Israel y una vez confrontada con su culpa, ella confesó su fe en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nos dice Josué 2, versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Alábele si puede. Así que ella les pidió a los 2 espías que la ayudaran a mantenerse con vida, porque ya conocía por revelación del Espíritu Santo que ciertamente el pueblo de Israel iba a ganar la batalla y que iban a destruir la ciudad de Jericó. Ella quería ser dejada con vida junto con todos los de su casa. Pero, ¿cómo es que esto podría lograrse? Podemos ver a una mujer que no era creyente, que recibió revelación del Espíritu Santo. Dios permitió esto para que pudiera salvarse ella, sus padres, sus hermanos y hermanas. Y nos dice Josué 2, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. No le tomó mucho tiempo llegar a saber que Dios siempre está dispuesto a revelarse a sí mismo a todos aquellos que quieren conocerlo. Y amigo, amiga, usted que nos está viendo o oyendo, déjeme decirle, si usted anda buscando de corazón a Dios, Dios no se va a esconder de usted, Dios se va a manifestar en su vida. También Rahab estaba dispuesta a cambiar de vida. A eso le llamamos conversión, teniendo fe en Dios. Por lo tanto, los 2 espías enviados por Josué le prometieron por el Dios de Israel que ellos iban a salvar su vida y la vida de su padre, de su madre, hermanos y hermanas. De hecho, de todos aquellos que se encontraran dentro de toda esta casa que estaba ubicada en el muro de Jericó. Y nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Por la fe, Rahab,
la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tremenda palabra de Dios. La fe se hizo vigente para esta pobre prostituta y para toda su familia. Tal vez parezca extraño para ti que una mujer de este tipo haya sido salvada, que una mujer que era una gran pecadora haya sido salva. Y pues nosotros lo vemos también en el caso de la mujer samaritana en el Evangelio, también lo vemos en el caso de María Magdalena, de la cual salieron muchos demonios, y vemos que el pecado no es un obstáculo para que la gente se salve. El obstáculo para que la gente se salve es rechazar el ofrecimiento de Dios de Jesucristo. Si usted está lleno de pecados, al igual que yo, pero está dispuesto a confiar en Jesucristo para que Él con su sangre preciosa lave sus pecados, Dios le va a salvar. No importa la gran cantidad de pecados que usted tenga. La fe se hizo vigente para esta pobre prostituta y para toda su familia pecadora. Tal vez parezca extraño para ti que una mujer de este tipo haya sido salvada, pero la forma como trata Dios con los pecadores siempre es tremendamente increíble. Él trató con ella como trata con nosotros también. Jesús no tenía simpatía alguna por los sabios de este mundo, ni por todos aquellos que se consideraban justos o religiosos. Nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versículo 17, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De modo que si usted se considera justo, pues Cristo no es para usted. Pero si usted se considera, como yo, un gran pecador, Cristo vino por usted para salvarle. Y aquí tenemos, volviendo a Rahab, a una pobre mujer que sabía que tenía una tremenda necesidad de Dios y Dios estaba listo para perdonarla. Los dos espías recordaron que la sangre que había sido esparcida en los postes y dinteles de las casas los había protegido contra el ángel exterminador. Entonces los espías se recordaron de esto. Recordaron que la sangre que había salido esparcida en los dinteles y en las puertas de sus casas en Egipto les había sido dada como una promesa segura. Esta promesa hablaba y declaraba la sangre de Jesús, que ya había sido derramada en la mente del Padre Celestial. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos capítulo 9, versículos 11
al 14, que nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se presentó a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De modo que Jesucristo se presentó en nuestro lugar. Si ellos hubieran podido, estos dos espías, estoy seguro de que hubieran matado un cordero y hubieran esparcido su sangre en el hogar de Rahab. Ellos le dijeron que si ella hacía esto, simbólicamente estaban honrando la sangre, y por lo tanto toda su casa iba a ser preservada y todos sus seres queridos iban a salir de esto vivos, aunque todo el resto de la gente en Jericó pereciera. Pero existía una condición: quédate en tu casa. Ellos le dijeron. Y nos dice Josué capítulo 2, versículo 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y vemos nosotros a lo largo de las Escrituras que Dios manda a los creyentes que se encierren en su casa. Por ejemplo, vemos a Noé, que le ordenó el Señor que él y su familia entraran en el arca. Luego vemos a Rahab, que le mandó el Señor que se quedara en su casa. Más adelante vemos a los apóstoles y discípulos del Señor encerrados en el aposento alto. Y hay más ocasiones en que Dios manda a su pueblo encerrarse. Y yo lo veo así el día de hoy. Nos está mandando encerrarnos para que pase de largo el ángel exterminador y no nos toque. A Rahab se le prometió completa seguridad para todos aquellos que se mantuvieran en la casa bajo la protección de la sangre. Esto muestra una fe asombrosa de parte de los dos espías, quienes estaban prometiendo proféticamente una cosa maravillosa. Ellos tenían fe en la sangre. Y la Biblia nos dice que Rahab
hizo todo lo que le dijeron en forma simple, pero con una fe absoluta. Y nos dice Josué 2:21, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Si existe una línea de sangre y el gran destructor no puede pasar a través de ella, quiero preguntarte, ¿tú has marcado esta línea alrededor de tu situación personal? Dios destruyó las murallas de la ciudad. Los israelitas entonces entraron y le pusieron fuego a la ciudad, matando a diestra y siniestra. Pero la sección del muro donde se encontraba Rahab con su familia permaneció intacta. Su casa no fue tocada para nada. Con toda su familia, ella salió de esto viva y se unió al pueblo de Dios. Los gentiles nos volvemos pueblo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si Rahab no hubiera sido obediente en todos los detalles que les dieron los espías, ella y toda su familia habría perecido. Fue la promesa de la línea de sangre la que los salvó. Porque cuando Dios vio este cordón escarlata, Él pasó por encima de la casa y no permitió que el destructor entrara en ella. Todo un milagro. Rahab puso la sangre a través de ese cordón escarlata, no con una fe pasiva, sino con una fe activa, la cual siempre da resultado. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la sangre hace expiación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre de corderos y de machos cabríos sin defecto cubría temporalmente los pecados de los israelitas. Eso era una figura de la sangre de Cristo que iba a ser derramada después. De modo que el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para que todos los que creyéramos en Él como nuestro Salvador y nuestro Señor, podamos ser librados del infierno eterno y podamos ser librados del juicio que viene sobre la tierra, que es la tribulación. Mis amados amigos, hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad. Si usted está lleno de pecados, si usted se siente separado de Dios, si usted se siente que no tiene la seguridad de ir al cielo, hoy quiero dársela por medio de la palabra de Dios, por boca de Jesucristo nuestro Señor. La salvación no es por obras. La salvación es por una sola obra, que fue la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿qué obras debemos hacer para ir a la gloria de Dios?
Y el Señor Jesucristo les contestó: la obra que debéis hacer es creer en el que Él ha enviado. También Efesios 2, 8 y 9 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, mi amiga, aunque usted no lo quiera aceptar, usted y yo somos pecadores. Tenemos un Dios santísimo y nosotros somos pecadores y nuestro corazón está manchado de pecado. Pero Dios está dispuesto a limpiar nuestro corazón y darnos la seguridad de la salvación eterna. Usted no puede comprar su salvación haciendo obras buenas, ni yendo a la iglesia, ni dando dinero, ni de ninguna otra manera, leyendo la Biblia, orando, tratando de hacer obras buenas. No, de ninguna manera usted no puede ser salvo haciendo eso. La única manera que Dios dice que podemos ser salvos es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección. La palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que usted y yo somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que por cuanto somos pecadores, y este es nuestro delito, no podemos ir al cielo. Y Apocalipsis 20:15 nos dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto quiere decir que usted no se lanza al lago de fuego, lo lanzan. No puede haber pecado en el cielo. En una ocasión, a una de mis hijas, estando en su salón de clases, les preguntaba el maestro a ellas, era una escuela de mujeres, y les preguntó que qué se necesitaba para ser digno de entrar al cielo. Y algunas niñas contestaron: pues siendo buenas, portándonos bien. Y el maestro les dijo: para ir al cielo no se necesita ser bueno, se necesita ser santo. Y a mí me estremecieron esas palabras, porque esa palabra está basada en la Biblia. Las Escrituras dicen: si sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede ser el hombre más bueno de todo el mundo, pero si usted no es santo, no puede entrar al cielo. Le repito las Escrituras: sin santidad nadie verá al Señor. También la palabra de Dios nos dice cómo es que podemos ser salvos. Si no podemos ser salvos haciendo obras buenas, si no podemos ser salvos portándonos bien, si no podemos ser salvos yendo a la iglesia, si no podemos ser salvos dando dinero a la iglesia, ¿de qué manera podemos ser salvos? Bueno, podemos ser salvos de la misma manera que lo hizo el ladrón moribundo en la cruz del Calvario, de la misma manera que lo hizo Cornelio en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, por medio de la fe. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús fue crucificado
pusieron a ambos lados de él a dos ladrones, dos hombres que habían faltado grandemente a la ley humana. Y si usted revisa despacio esa escena, se va a dar cuenta que al principio los dos se estaban burlando de Jesús. Pero llegó un momento en cuanto uno de ellos dejó de insultar a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a este ladrón moribundo, es lo mismo que le dice a usted. No por obras, para que nadie se gloríe. Este ladrón moribundo no fue a la iglesia nunca. Aún no se fundaba la iglesia. No tenía oportunidad de hacer obras buenas, porque estaba clavado a una cruz. No pudo bajarse para ser bautizado. No pudo seguir los 10 mandamientos. No pudo hacer nada, absolutamente nada, más que voltear su cara a Jesucristo y pedirle la salvación de su alma. De la misma manera, nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles a este hombre, Cornelio, que era un gentil, es decir, un no judío, que en sueños Dios le reveló que debía traer al apóstol Pedro para que le hablara cuál era el camino de la salvación. Y entonces, por medio de una visión, Dios le mostró a Cornelio de qué manera podía ser él salvo y toda su familia. Y cuando llegó el apóstol Pedro, le empezó a compartir el plan de Dios para la salvación, y Cornelio y su familia fueron salvos. Así es que vez tras vez nos dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras, sino que es por obra, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su muerte y por su preciosa resurrección. La palabra de Dios nos dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él os envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. Usted necesita estar dispuesto a abandonar el pecado. Yo sé que usted no puede abandonar el pecado. Yo tampoco podía abandonar el pecado. Pero cuando tomé la decisión de arrepentirme, Dios me ayudó a abandonar todos esos pecados. De modo que si usted toma la decisión de abandonar los pecados que usted ha estado cometiendo a lo largo de su vida, Él le va a dar la gracia, las fuerzas, el poder para apartarse de esos pecados. También nos dice la Biblia: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es lo único que puede perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice: sin derramamiento de sangre no hay redención. Así es que usted necesita de la sangre de Cristo lo mismo que yo. Y nos dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús
es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Déjenme explicarle estos versículos. El Señor dice que si usted confiesa verbalmente, audiblemente, que Jesucristo es Dios y que Él fue levantado de entre los muertos, es decir, que ha resucitado y que está sentado en el trono de Dios, entonces si usted confiesa eso y cree en su corazón lo que está diciendo, entonces sus pecados serán lavados y usted será perdonado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es Dios, y crees en tu corazón que Dios, el Espíritu Santo, le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usted aquí y ahora puede estar seguro de su salvación eterna. No importa qué virus lo ataque, no importa qué arma de fuego trate de matarlo, no importa si el mundo se destruye, no importa si usted recibe un accidente de automóvil, usted, si tiene a Jesucristo en su corazón, usted va a ir con seguridad al cielo. Esto es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Y hoy quiero invitarlo a que ore junto conmigo. Esta oración es solamente necesario que se haga una sola vez en la vida, pero necesita orar con sinceridad, con honestidad. Si quiere cerrar sus ojos y vamos a concentrarnos y a orar con todo nuestro corazón. Repita junto conmigo en voz alta: Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, desde que tengo uso de razón. He faltado a tus mandamientos, he faltado a tu palabra. Hay pecados que he hecho que no sé por qué los hice, pero tú me los has ido recordando a lo largo de los años. Perdóname, Señor, por todos esos pecados y aún por los que no me acuerde. Estoy arrepentido y te pido que me laves con la bendita sangre de Jesucristo. Creo que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que Él llevó en la cruz mis pecados personales y que al derramar su sangre preciosa, Él ha lavado todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Creo que Jesucristo murió y resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos, presentó la ofrenda de nuestros pecados por medio de su sangre y se sentó a la diestra del trono de Dios para luego enviar al Espíritu Santo. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos llene con el Espíritu Santo. Ore junto conmigo. Dios Todopoderoso, habiéndote pedido perdón por mis pecados, habiéndome arrepentido y estando dispuesto a no cometerlos nunca más, te pido, Señor, que me llenes con el Espíritu Santo.
Te pido que la Biblia sea abierta para mí, que yo la entienda y también que yo comparta este plan de salvación a todos los que me rodean, comenzando con los de nuestra casa. Padre Santo, te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si usted tiene una necesidad, tenemos una línea de oración y puede llamar a este teléfono, si lo quiere anotar, 83 48 38 33. Lo repito, 83 48 38 33. Si usted tiene una necesidad de oración o tiene alguna duda, si usted quiere que oremos por algún enfermo para que se sane, la oración en el nombre de Jesucristo puede hacerlo. Espero que esta cuarentena por causa del coronavirus termine pronto y nos podamos ver y nos podamos conocer en la iglesia, que es Avenida Primavera 540, local 5, y está cruz con Chapultepec, en Monterrey. Repito, Avenida Primavera 540, local 5, con Churubusco en Monterrey. Y si usted ha hecho esta oración con su corazón, déjeme decirle, si por alguna razón no nos vemos aquí, con toda seguridad nos veremos en el cielo. Esté pendiente de estas transmisiones que vamos a tener por Facebook en línea directa, porque queremos tener reflexiones a lo largo de esta semana, para que usted no se desconecte de la Biblia, para que usted no se desconecte de Cristo. Queremos iniciar un plan de reflexiones, no solamente por esta Semana Santa, sino de aquí en adelante, mientras siguen las transmisiones en directo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. El Señor le bendiga y le guarde. Nos vemos pronto.